buenas tardes con todos. Ok, muy buenas tardes al público que nos está viendo en nuestra transmisión en Facebook y en YouTube simultáneamente. Somos 360 Ambiental Consultores SAC y en esta oportunidad vamos a brindar el curso virtual gratuito de prevención en el trabajo ante el COVID-19. Como consultora, nosotros realizamos estudios de impacto ambiental y de seguridad y salud como parte del rubro que hemos creído conveniente informar a diferentes profesionales sobre la prevención del trabajo ante el COVID-19, una pandemia que nos está afectando a muchos de los peruanos y de manera global, ¿no? Nuevamente, 360 Ambiental Consultores SAC le da la bienvenida para las personas que recién se están incorporando a esta transmisión al curso virtual de prevención y trabajo ante el COVID-19. Mi nombre es Jorge Chuzón Jiménez, soy ingeniero ambiental de profesión, soy parte del equipo técnico de 360 Ambiental Consultores SAC y mi colega ingeniera ambiental Lourdes Chunga Campos, que posteriormente se va a vincular a la transmisión para continuar la exposición del día de hoy. Entonces, prosigamos. Para el día de hoy tenemos como contenido la guía laboral ante COVID-19, es la guía del Estado, ¿no? SUNAFIL y COVID, ¿qué cumplimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo se están tomando durante el estado de emergencia nacional y la prevención en el trabajo ante COVID-19 y las medidas de contingencia, protocolos de medidas de prevención ante el COVID? Nosotros tenemos ya más de 28.699, casi hasta la fecha ya pasaremos los 30.000. Esperemos no suceda esto. Una pandemia que viene desde China, desde Wuhan, como ya todos lo sabemos, viene siendo una pandemia de gran envergadura que hasta los lugares donde nosotros no creíamos que llegaría este tipo de virus ha afectado. En el caso de la región Lambayeque, porque nosotros estamos acá, estamos transmitiendo desde acá, no íbamos a imaginar que podría llegar, por ejemplo, a Chiclayo o a La Victoria o a Ferreñafe o a José Leonardo Ortiz o a Incahuasi o a Salas, ¿no? O a Cañaris. Resulta creíble que este virus ya llegó hasta esas zonas, ¿no? Incluso colegas míos, compañeros de trabajo en algún momento, se han sido perjudicados y afectados por este virus justamente. Lamentablemente no estamos tomando las medidas preventivas correctas, aunque ya las sabemos porque a diario las podemos visualizar, ver en los noticieros, en los periódicos. Estamos haciendo, por decirlo así, caso omiso a la prevención y simplemente esto nos está tomando factura. Esto es a nivel nacional. No cumplimos la cuarentena, por decirlo así. El aislamiento social obligatorio no lo estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo las medidas de prevención. Estamos saliendo en algunos casos sin mascarilla, sin guantes, sin lentes, en aglomeración de gente en los mercados, en los supermercados. No estamos tomando la debida importancia que ya deberíamos tomarle, porque esto está incrementando mucho más. Los hospitales están colapsando, o ya colapsaron, al menos en la región de Lambayeque, ya colapsaron. En Lima están al borde del colapso, tengo entendido. Es una situación que ya se salió de control. Lamentablemente nosotros no tenemos un buen sistema de salud desde mucho tiempo atrás y no lo vamos a tener justo por este COVID. Ahora se están viendo todos los problemas que nos aquejan en lo que tiene que ver con sistema de salud.
Pero vamos a hacer una breve reseña antes de poder iniciar de cómo es el contagio del virus, ¿no? Las personas infectadas estornudan y lanzan sus moléculas de virus, ¿no? Estas moléculas se adhieren a ciertos equipos, ciertos plásticos, ciertos metales de la zona, del ámbito que nosotros podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una taza, la computadora de trabajo, una varilla de la escalera, el suelo, las paredes, ¿no? Las moléculas se depositan sobre esos objetos, pueden llegar a durar minutos, hasta incluso días, ¿no? Y al tocar el objeto, pasas las manos, a veces nosotros inconscientemente lo hacemos, ¿no? O a veces el organismo reacciona en que tú estás bien protegido, pero como estás sugestionado por este tipo de virus y por todos los noticieros que salen día a día, estamos sugestionados, estamos en un centro comercial o en un mercado, el mismo organismo hace que comience a picar la cara, el cabello, y uno se rasca inconscientemente, ya tocó algo que está infectado, que no se sabe, lamentablemente no se puede ver qué está contaminado y qué no, y simplemente se contagia de una manera inconsciente, ¿no? Automáticamente esta persona se hace portadora del virus. Esta persona portadora llega a su domicilio, a su vivienda, puede contagiar al resto. Puede ser una persona asintomática, no presenta síntomas actualmente, pero el virus ya lo tiene. Y dentro de esos 14 días que el virus puede evolucionar en tu organismo, ya te estás contagiando automáticamente, ¿no? Ya les comenté, te toca los ojos y la nariz, a veces inconscientemente, ¿no? Y esto puede generar una cadena de contagios que ya lo viene generando. Para esto los síntomas son como una gripe cualquiera, ¿sí? Una tos, una fiebre, un cansancio, una congestión nasal, que es una gripe cualquiera, pero digámoslo así, una gripe evolucionada, ¿no? Esto se suma a la secreción nasal, dolor de la garganta, dolor de cabeza, tenemos fatiga y malestar también. Y en algunos casos depende al sistema inmunológico, depende del organismo de la persona, podemos llegar a tener diarrea en algunos casos, ¿no? Y la más común, que es por la que mucha gente ya ha fallecido lamentablemente en nuestro Perú y a nivel mundial, es la dificultad para respirar. En algunos lugares vemos que la gente se desploma simplemente, y esto está sucediendo ya en el Perú. Esto es una realidad grave que se está suscitando acá en el Perú. La dificultad para respirar, lamentablemente nosotros no tenemos o no contamos con los respiradores artificiales o respiradores mecánicos que nos puedan brindar un tiempo más de vida o tratar de poder sobrellevar esto, ¿no? Como ya les comenté hace un momento, nuestro sistema de salud es precario, lamentablemente, y, y el quedarnos en nuestras casas una vez contaminados, podemos seguir estrictamente las normas de seguridad en nuestra vivienda, una vez contagiados. Pero si se nos dificulta para poder respirar, ¿cómo podríamos sobrevivir ante ello? Ese es el problema, el gran problema que eso está generando. Para ello, se declaró el estado de emergencia, ¿no? Y después de declararse el estado de emergencia, no se podía detener toda la economía. Así que en el diario peruano, el 9 de marzo de este año, se publicó en el peruano la resolución número 55-2020 referida a la guía sobre prevención ante coronavirus o COVID-19 en el ámbito laboral. Recordemos que de esa norma nos indican también que no se pueden paralizar, por ejemplo, los productos de primera necesidad tampoco. Eso lo mismo lo dijo el presidente cuando declaró estado de emergencia. No se pueden detener los mercados, por ejemplo, la comercialización de víveres de primera necesidad, en este caso, pues la alimentación, que es primordial, los hospitales o las clínicas, que es donde la gente se puede ir a atender, ¿no? Y los servicios que brindan, no sé, el balón de gas, por ejemplo, el agua, la luz. Lamentablemente las telecomunicaciones no se pueden detener, tienen que seguir con las medidas preventivas del caso. Y para esto está esta guía de prevención de coronavirus. Ante ello se lanza el trabajo remoto, el gran llamado trabajo remoto. Y lo digo gran llamado porque esto no viene desde esta pandemia que ya se originó, sino el trabajo remoto ya viene hace mucho tiempo atrás, que se viene dando mayormente en empresas privadas, ¿sí?
donde el sistema de capacitación es mucho mejor, donde hay mucho más obligaciones. Lamentablemente, el Estado peruano en los gobiernos regionales o municipalidades poco o nada han trabajado en esta modalidad de trabajo remoto. ¿Quiénes van a trabajar en este trabajo remoto? Lo que tiene que ver con sector administrativo, contabilidad, planillas, por ejemplo, y remuneraciones para los trabajadores del Estado, ¿no? Con una documentación sustentatoria. Para el personal que va a laborar por vía trabajo remoto, en el caso del Estado, se les designa mediante ya sea personal CAS o en ese régimen CAS o nombrado, se les emite un memorándum o una documentación donde indican que a partir de la fecha usted va a laborar de forma remota en el aplicativo de, en este caso, la empresa o la institución pública, ¿no? Para que pueda seguir haciendo sus trámites administrativos y no se pueda paralizar, ¿no? Empresas podrán ejecutar este tipo de trabajo comunicado a sus empleados por email o, como les comenté, o por un memo, ¿no? El ministerio señala las obligaciones y las sanciones aplicables. Recordemos que este trabajo remoto es un trabajo habitual que nosotros podemos realizar normalmente. La persona que no quiera realizarlo o no desee o no sepa cómo utilizar el trabajo remoto puede tener una sanción, tal vez con un memorando adicional o un descuento, que es lo más habitual que debería hacerse, ¿no? La guía es bien clara. El objetivo de la guía es proporcionar información relevante para que los empleadores o los trabajadores del sector público o privado puedan aplicar las disposiciones relativas al trabajo remoto. ¿Sí? El decreto de urgencia establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Este trabajo remoto se está ejecutando también para el régimen de servicio de locación de servicio o orden de servicio, que mayormente el Estado hace este tipo de contratos por terceros, que le dicen, ¿no? Servicios no personales. También para trabajar de forma remota, por ejemplo, las personas que están contratadas bajo ese régimen y pueden trabajar haciendo las planillas o base de datos de los trabajadores para sus pagos correspondientes, ¿no? O presentación de información a la SUNAT, que también es una obligación del Estado peruano, ¿no? La finalidad de este trabajo remoto es evitar el contagio de COVID-19 al centro laboral durante el traslado de los trabajadores, ¿no? Así, la jornada de trabajo ordinaria en ningún caso puede exceder las 8 horas diarias o 48 horas semanales, aunque no están comprendidas en la jornada aquellos trabajadores sujetos a fiscalización inmediata, por ejemplo, los gerentes, periodistas u otras personas que representan a la institución, ¿no? Por ejemplo, los gerentes tienen que estar en reuniones constantes en los lugares donde ha habido casos de virus o se va a hacer alguna promoción. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura lanza para todas las municipalidades y por ende el gobierno regional el tema de la chacra La Olla, que es a nivel nacional, ¿no? Donde los gerentes tienen que estar gran parte del día ahí verificando que todo esté llevándose de buena manera. Recordemos que ellos trabajan de la mano con el Minagri, ¿no? Y obviamente la función de los periodistas, que prácticamente las 24 horas del día tienen que estar atrás de la noticia, atrás de los acontecimientos importantes que se están generando en el país, ¿no? Obviamente son muy propensos a contagiarse, pero con todas las medidas de prevención y manteniendo los 2 metros que ahora se está estipulando, y sería mejor que se hagan 2 metros, evitemos así un posible contagio, ¿no? El trabajo remoto no se limita al trabajo que pueda realizarse mediante medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, internet, telefonía u otros, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro laboral. Es responsable del empleador la asignación de labores, la implementación de mecanismos de supervisión y el reporte de las labores desarrolladas durante la jornada laboral, de ser en caso mediante el empleo de mecanismos virtuales.
No. La empresa no podrá alegar el incumplimiento de las obligaciones si no ha previsto o no dejado constancia explícita de las labores asignadas a sus mecanismos de supervisión y aportes. Y en cuanto al lugar de trabajo remoto, se considera en su lugar de residencia habitual. Yo me encuentro en Chiclayo, por ejemplo, pero mi trabajo es en Lima. Yo puedo trabajar remotamente desde allá enviando toda la información constante, ya sea por aplicativos propios de la institución o por correo electrónico, institucional o no institucional. La intención es el trabajo obligatorio o mi jornada, o reemplazar mi jornada laboral física, pero de manera remota, ¿no? Entonces, ya una vez visto todo ello, veamos qué función está cumpliendo la SUNAFIL para lo que tiene que ver respecto al estado de emergencia y COVID-19. La SUNAFIL viene cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la emergencia nacional. A principios de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declara estado de emergencia, no se efectuó el seguimiento de SUNAFIL para las empresas porque decidieron paralizar temporalmente sus actividades. Esto generó que las empresas privadas hicieran y deshacieran con sus trabajadores como mejor les parezca. Lamentablemente, el Estado peruano no puede poner mano ahí, pero un ente supervisor como la SUNAFIL sí podría hacerlo, ¿no? Afortunadamente, la SUNAFIL, los trabajadores han retornado a sus labores y han ido a las empresas a verificar dichas situaciones. Cabe precisar que hace unas semanas atrás, por ejemplo, eso se hizo muy conocido, hasta incluso en noticieros a nivel nacional, el caso de acá de Chiclayo, de una empresa que obviamente por muchas razones no voy a decir el nombre, pero ya ustedes podrán saber cuál es. Estaba despidiendo trabajadores y obligándolos en una parte y en otra parte, obligándolos a trabajar en menos de siquiera 1 metro de distancia cada uno, todos juntos. Es un call center. No estaba tomando las prevenciones del caso, no les exigía ni tampoco les brindaba su equipo de salud ocupacional de la empresa, no les exigía ni les obligaba el uso de mascarillas, ni guantes y ni siquiera lentes, como para prevenir ello, ¿no? La gente iba como el trabajo habitual y normal, iba, en algunos casos había gente ya con gripe, que sí es cierto, que sí había gente con gripe, iba y simplemente hacía su jornada laboral y se retiraba. O sea, no se tomaban las medidas preventivas del caso. Para ello, SUNAFIL viene emitiendo cartas circulares para verificar el cumplimiento de seguridad y salud en un amparo del protocolo 003-2020 de la SUNAFIL, protocolo sobre el ejercicio de funciones inspectivas frente a la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional para prevenir la propagación del COVID-19. En lo que les estoy comentando, tanto fue el interés de la gente por hacer público este daño que se les estaba haciendo a todos los trabajadores, que no pueden directamente denunciar porque no había SUNAFIL hasta ese entonces. Salió en todos los medios, salió incluso en las redes sociales. El mismo alcalde, que se le aplaude, no ha hecho buena gestión durante todo el tiempo que viene estando acá, pero en esta situación sí se le llegó a aplaudir por el hecho de que fue hasta el centro laboral, encaró a los gerentes o los subgerentes o los encargados que estaban en ese momento, y con un descaro, discúlpeme la expresión, con un descaro, el gerente o bueno, los encargados que estaban ahí simplemente optaron a sonreír, a reírse, ¿no? A reírse del daño que se les está haciendo a sus propios trabajadores. Lamentablemente los trabajadores no pueden hacer reclamos debido a que se les condiciona su trabajo, ¿no? O por el temor en que los puedan despedir. Afortunadamente la SUNAFIL llegó días después, sancionó, multó y cerraron. Lamentablemente, esta empresa privada continuó trabajando, ya lo han captado a puertas cerradas. Nuevamente ido SUNAFIL, hasta ahora tengo entendido que está ya cerrada.
Esperemos no equivocarme, ¿no? Tengo entendido que ya se encuentra cerrada. Y a los trabajadores les han dado vacaciones obligatorias y hasta ese entonces y ahora ya sean sujeto a la suspensión perfecta de labores, que pues el Estado ya lo declaró y se viene ejecutando por gran parte de las empresas a nivel nacional. Bueno, retomando el tema de la SUNAFIL, en este sentido, no proporcionar la información solicitada a la SUNAFIL calificaría como infracción a labor inspectiva y una posible multa, tal como establece el numeral 46.3, el artículo 46 del Reglamento de la Inspección de Trabajo y el artículo 36 y 39 de la Ley General de Inspección del Trabajo. SUNAFIL viene solicitando la siguiente información para las empresas, ¿no? Para los trabajadores, se es necesaria la relación de los trabajadores activos que vienen laborando de manera efectiva y quienes no laboran por pertenecer a un grupo de trabajo de riesgo. Esto mayormente se está ejecutando para el tema del sector público. No está, tengo entendido que no está yendo SUNAFIL por ejemplo, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a las unidades ejecutoras, a las gerencias, ¿no? Al menos acá en la región son gerencias, no está yendo a supervisar eso, pero hay una guía para los trabajadores que están laborando de manera física y algunos que sí necesariamente tienen que ir, por ejemplo, para los trabajadores cuales remuneración es en cheques, ellos sí tienen que ir a tramitar eso a las oficinas, ya claro, con la debida prevención del caso, donde indican este mismo cuadro del código, en este caso si tiene un photochep de la institución o simplemente su nombre, su apellido, su DNI, su edad, su sexo y su cargo. En el código depende mucho el régimen de trabajo en el que se encuentren. Esta misma información se va para los trabajadores que están haciendo su trabajo remoto. Recordemos que tienen que tener esa acreditación para que no haya problemas posteriores. Recordemos que 3 días por el Estado, que 3 días que no asistes a su centro de trabajo es abandono de labores y pueden generar algún problema legal más adelante, ¿sí? Entonces, la ficha de verificación del estado de salud del trabajador es una ficha de control de síntomas y de temperatura frente al COVID-19. Ahí están los datos del trabajador, o en este caso visitas, si hay usuarios que llegan a la institución, ¿no? Donde van sus datos, nombre completo y apellido, su puesto, la empresa, bueno, la hora y la fecha, su edad, su número de teléfono y su DNI, fecha de nacimiento y domicilios. Unos cuadros clínicos, si han tenido síntomas o qué síntomas presentan, ya sea dolores musculares, malestares generales o tos de la garganta, fiebres, escalofríos u otros síntomas que ellos puedan tener, ¿no? La condición de comorbilidad es embarazo, bueno, si tienen enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades hepáticas, daño hepático, enfermedades renal o pospartos, diabetes en algunos casos u otras que puedan tener, ¿no? La información de viaje de exposición, si han tenido actualmente hace 14 días o más algún viaje al extranjero, o con qué gente se han relacionado en otros lados, si han visto que otra persona ha tenido síntomas de gripe, de fiebre y qué tan cercano hemos estado a ellos, ¿no? Y una declaración jurada para validar prácticamente los datos de la persona que se le está llenando el formulario, ¿no? Para acciones para prevenir la infección en la zona de trabajo. Ante todo es la prevención y seguridad, que es lo más importante que debe haber en una institución pública o en una empresa, es brindar a los trabajadores educación y capacitaciones actualizadas sobre cómo se transmite los factores de riesgo de coronavirus, conductas protectoras, e instrucciones sobre conductas adecuadas, por ejemplo, las medidas de prevención. En cada centro de trabajo, sea público o particular, se debe encontrar con un comité de seguridad laboral, que eso ya lo vamos a ver más adelante, en específico. Este comité tiene que brindar la información necesaria a cada trabajador, sea que labore de manera remota o de manera presencial, ¿no? Y cada vez que el personal vaya a sus labores físicas, debe entregarles los guantes de seguridad adecuados,
las mascarillas adecuadas y en algunos casos los lentes dependiendo del trabajo que va a desenvolver, ¿no? Así como proporcionar materiales de educación y capacitación en un formato fácil de entender y en un nivel apropiado de lenguaje y alfabetización para todos los empleados. Recordemos que si una vez esta pandemia se disminuye o se encuentra la cura, que es lo que se está esperando cada peruano, ¿no? A nivel mundial también, esto se limita a ciertos contagios o simplemente desaparece, así como viene, desaparece. Es importante no bajar la guardia ante esta enfermedad, ¿no? Van a iniciar los proyectos, las obras públicas, y es importante brindar la información adecuada dentro de tu charla de 5 minutos de seguridad laboral en el caso de proyectos u obras, ¿no? Y así también para la construcción de desarrollo de proyectos para áreas verdes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para lo que viene a ser la elaboración y cultivos de café, por ejemplo, para la reforestación, por ejemplo, para proyectos de áreas verdes, siempre es bueno educación y capacitación en ese formato, ¿no? Para poder tener todos el mismo entendimiento, poder tener las medidas de prevención adecuadas. También la minimización de los contactos. Es importante esto, dotar del equipo de protección personal de EPPs, ya lo comenté hace un momento, el personal encargado de lo que tiene que ver con salud ocupacional de la empresa privada o pública debe brindar equipos de protección personal de ser necesario a los trabajadores para poder mantener seguros mientras estén realizando su centro de trabajo, ¿no? Los equipos de protección personal, sean cubrebocas, protectores faciales, gafas o guantes desechables, los trabajos, en el caso de guantes desechables, los trabajos de muy alto riesgo, ¿no? Para ello, el Comité de Seguridad debe tener una pirámide de riesgo ocupacional para COVID-19, ya sea separándolo en 4 formas, en muy alto, alto, medio y de menor riesgo. En muy alto, exposiciones con riesgos de exposición muy altos son aquellas que tienen gran potencial de contacto con fuentes conocidas o sospechosas por COVID-19 durante el procedimiento médico o de laboratorio específicamente, ¿no? En el riesgo alto, las ocupaciones con riesgos de exposición altos son aquellas con gran potencial de contacto con fuentes conocidas o sospechosas de coronavirus, por ejemplo, la primera línea de la Policía Nacional del Perú o el Ejército del Perú, ¿no? Que ellos, o la gente que está trabajando en el sector salud, también están en primera línea combatiendo el virus, ¿no? Personal de distribución, auxiliares de centro de salud, donde acuden pacientes conocidos con COVID-19 o coronavirus, ¿no? Personal que proporciona el transporte médico a los pacientes conocidos, en este caso las ambulancias, o empresas operadoras de servicio que eliminan los residuos hospitalarios peligrosos de dichos lugares, ¿no? Entonces, en el caso del medio, los lugares de trabajo con riesgo medio son aquellos los que requieren un contacto cercano, frecuente entre el empleado, ¿no? Con el público en general. En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo, el personal de trámite documentario, las personas que recepcionan la documentación, ¿no? O también las personas que trabajan de la mano con otra gente o los usuarios, por ejemplo, en los markets, en los supermercados, en los grifos, por ejemplo, ¿no? Se le considera medio porque no es tan frecuente el tipo de contagio, ¿no? Pero, por ejemplo, consideraríamos en un mercado un riesgo muy alto, porque la aglomeración de gente es mucha y no se está tomando las medidas preventivas del caso, las adecuadas. Y con menor riesgo, las ocupaciones con menor exposición, con menor riesgo en lugares de trabajo son los que requieren los empleados tengan un contacto frecuente con el público en general u otros compañeros de trabajo. En estos sitios, las prácticas básicas de higiene personal, de higiene respiratoria y distanciamiento social ayudan mucho con el empleado y el trabajador. El Comité de Seguridad
en el trabajo en la empresa, debe indicar y decir, si en esta oficina trabajan 10 personas, 5 se van para trabajo remoto, si es que fuera el caso que sean necesarias, y 5 van a trabajar a 2 o 1,5 metros, o simplemente esos, si no el espacio es menor, destinarlos a otras oficinas, pero que cumplen las funciones de esa área, ¿no? Entonces, los equipos de protección personal, ya los mencioné hace un momento, no estoy hablando, ojo, para trabajos de mina, por ejemplo, o trabajos de construcción, que de acuerdo a sus protocolos y medidas, los riesgos de seguridad son mucho más altos y obviamente van a necesitar equipos de protección personal más completos. En este caso yo me estoy rigiendo, o el sentido de toda esta exposición es para los trabajos administrativos o trabajos por el Estado, no obras, los trabajos habituales, ¿no? Es por eso que estamos tocando estos 4 equipos de protección personal. Como les comento, no es para proyectos ni obras, que ellos son más extensos y tienen otras medidas de seguridad. Simplemente estos 4 que son los implementos más necesarios, que lamentablemente no se están brindando ni en los centros médicos ni en los centros de trabajo. Esperemos que por favor esto se esté dando y no veamos más imágenes de que muchos de ustedes ya lo hemos visto, de, por ejemplo, los médicos o los enfermeros con bolsas plásticas en las rodillas, en los pies, por el cuello, para tratar de cubrirse de la manera posible algún tipo de contagio, sin las medidas adecuadas de prevención, ¿no? Para ello, cubrebocas, guantes, batas y protectores, por favor, para el personal de salud, que son los que mantienen la primera línea, para los policías. Algunos no tienen mascarillas, lamentablemente, se hacen compras millonarias de mascarillas, no se les está brindando. Creo que las áreas grandes de la Policía Nacional se están asegurando ellos, y a la gente, a los mismos policías que combaten día a día a las personas que lamentablemente no están tomando conciencia de ello, tienen que estar atrás de ellos, como niños pequeños, tienen que estar atrás de ellos y desinfectándolos, echándoles con pulverizador alcohol en las manos. No tienen guantes, en algunos casos donándole los guantes a las señoras mayores. Es algo triste, lamentablemente, y a los policías, más que ellos, también muy triste. En las cárceles hoy en día estamos viendo este tipo de situaciones. A los presos no se les está brindando ningún tipo de equipos de protección personal, ni siquiera mascarillas. Hay gente que se está amotinando en las cárceles y no pidiendo equipos de protección, no se les está brindando. Hay muchas contradicciones a esto, porque en algunos casos piensan o dicen, no, él hace el mal, por algo está ahí justamente preso en la cárcel, y está bien que pague eso, ¿no? En algunos casos se dice eso, yo he escuchado eso en algunos casos, pero creo que todos tenemos la necesidad de protegernos, y si es dable entregarles ese tipo de mascarillas a todo el personal. Al final de cuentas, pues todos somos humanos y necesitamos estar protegidos de alguna cierta manera, ¿no? Veo y recuerdo hace unos días que vi en un canal periodístico una imagen que muchos de ustedes la habrán visto, una imagen en la que llega el ministro a un hospital, exactamente el lugar no lo recuerdo. Llega al hospital con todas las medidas de prevención, forrado de pies a cabeza, con lentes, guantes, batas, protectores del cuello, lentes, de todo, conversando con un doctor que simplemente tenía las bolsas plásticas que les comenté, como botas, como protectores, enrolladas en cinta para embalar, y les toman una foto con una mascarilla simple. El ministro tenía una N95 o KN95, son pues de las
de las mejores, ¿no?, que ellos tienen. Y el personal tenía una mascarilla de las simples, la cara azul. Vemos esas dos diferencias, ¿no? Vemos cómo está el sistema de salud y vemos cómo están los poderosos. Lamentablemente es así. Esperemos que esto se mejore, que no haya mucho más contagios, que no haya mucho más muertos, que no haya fallecidos profesionales de la salud que están combatiendo de primera línea esto, al igual que los policías, y que esto mejore pues para el bienestar de cada uno de nosotros. Para ir culminando esta ponencia de mi parte, es importante, ya lo mencioné hace un momento, es importante contar con en las empresas públicas y privadas con un médico ocupacional. ¿Qué tan importante es ello, ¿no? De acuerdo a la resolución ministerial, el número 312 y 111 del Ministerio de Salud, el MINSA, sobre el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios para todo el personal. Acá quiero incidir en algo y voy a ser muy crítico en esto, pero creo que yo tengo una cierta razón, o es que en lo posible sucede así, ¿no? Estos exámenes médicos muchas veces sí se dan, pero lamentablemente no se dan para todos. Esperemos que después de este virus, después de esta pandemia que está afectando a muchos de los peruanos en todas las condiciones que puedan tener, y en los centros de trabajo se tomen conciencia para que puedan hacer los exámenes médicos a todo el personal de todos los regímenes laborales. Actualmente se vienen haciendo, al menos en el sector público, se vienen haciendo exámenes solamente de salud a personal, en algunos casos CAS o en algunos casos nombrados. Pero las personas que están por SNP o servicios no personales, que es, o por recibo por honorarios, que trabajan para la institución, que brindan su tiempo, sus conocimientos para la institución, lamentablemente no se les está brindando este tipo de exámenes. Ellos no tienen seguro, claro, su sueldo es íntegro, pero no hay descuentos de seguro, no hay ningún tipo de descuento, pero sería lo adecuado al menos sacar unos análisis para ver cómo están de salud, ¿no? Podemos ver que si hace de los 100 trabajadores, son 50 SNP, a los 50 primeros que son nombrados o que se les va a hacer, y a los 50 que no, nadie sabe si tiene COVID-19, si tiene o no tiene, si puede contagiar a los que a las personas que no tienen. Todo eso sería importante y adecuado que se haga, y brindar por favor los canales de atención, que eso es clave, sea para el sector salud, que es lo primero que debería hacer, así también para las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué en el sector salud, que es clave? ¿Por qué? Porque hoy en día con esta emergencia todos estamos preocupados, todos queremos saber cómo están las personas, ¿sí? Y acá quiero incidir en algo que es muy importante y es algo muy verdadero. Porque, por ejemplo, el Estado no está brindando las líneas de atención adecuadas en el servicio de salud. Porque un familiar mío o un familiar de ustedes, Dios no quiera, está contagiado con COVID-19. Se va al centro médico, al hospital, o lo llevan, lo internan ahí. Yo como persona, como familiar, sea mi hermano, mi primo, mi esposa, mis padres, no lo sé. No sé cómo va a estar, no sé si le están dando de comer, no sé si lo pasaron a otra camilla, no sé si ya falleció, no sé si lo han enterrado, no sé si lo han incinerado. Hasta que al final, cuando esto pase, haga una relación, y si yo voy, pregunto, recién me voy a enterar. Lamentablemente en un estado de emergencia es así. ¿No debería ser así? No, obviamente no. El Estado debe aperturar líneas de atención para que cualquier familiar que tenga a su persona en cualquier parte del país, que ya tiene conocimiento que está infectada, pueda averiguar el estado de esa persona. Sería lo más justo para cada familiar, que no se preocupe tanto en el sentido de saber que su familiar se encuentra bien. Pero si de pronto se lo llevan y nunca más vuelve a saber de él, a menos que se entere que ya lo incineraron o ya lo enterraron, es
algo trágico. Lamentablemente es algo malo y trágico. Y esto debe suceder también para los servicios públicos y privados, para las instituciones públicas y privadas. Apertura la línea de atención también. Por ejemplo, en el sentido de que si te sacan los análisis en cualquier régimen laboral, que sería lo adecuado, aperturar las líneas de atención de la empresa, por ejemplo, el hospital que está haciendo los monitoreos, o del equipo de médicos ocupacionales que debería haber en cada institución, indicar, ¿sabes qué, doctor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tomar? En algunos casos no se encuentran en la institución, por eso ¿qué tan importante es la línea de atención para estos casos, ¿no? Sea para COVID o no, es importante aperturar las líneas de comunicación con toda la gente y que la gente, en este caso los trabajadores, tengan la confianza brindada para que puedan hacer preguntas, puedan decir qué puedo hacer, qué puedo tomar, me puede tomar la temperatura, me puede dar esa pastilla, que tengan esa confianza necesaria para que puedan saber en qué situación de riesgo se puedan encontrar. Hasta aquí conmigo, soy el ingeniero Jorge Chuzón Jiménez, parte del equipo técnico de 360 Ambiental Consultores SAC. Doy pase a mi colega, que ya está conectada, para continuar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los inscritos. Recordarles que en el transcurso de los días ya inscritos van a contar con su certificado gratuito por introducción como consultor a nosotros. Y también vamos a aperturar más adelante unos cursos nuevos también muy importantes referentes a COVID-19, que sería del agrado de todos ustedes. Esperemos contar con su participación. Y nuevamente disculparme por las inscripciones. Ahí tengo entendido que algunos no han podido inscribirse. Bien, esperemos que para la próxima sí se pueda hacer. Lamentablemente cubrimos los certificados muy rápido. Esperemos que para la próxima tengamos más opción de inscripción, ¿no? Con ellos me disculpo, pero la conferencia está transmitida por vía Facebook y vía YouTube simultáneamente. Conmigo hasta aquí, como les repito, mi nombre es Jorge Chuzón, soy ingeniero ambiental y soy parte del equipo de 360 Ambiental Consultores. Muchas gracias por su atención y doy pase a la continuación de esta gran ponencia. Buenas tardes, quien les habla es la ingeniera Lourdes Chunga Campos, ingeniera ambiental, integrante de la consultora 360 Ambiental. Bueno, continuando con el tema de prevención en el trabajo ante el COVID-19, vamos a hablar sobre lo que es el programa de vigilancia ocupacional. El programa de vigilancia ocupacional viene a ser el registro de las inspecciones que se hace dentro de la empresa para constatar si se están realizando el correcto lavado de manos, la desinfección de las áreas de la empresa, y también para controlar cuántas personas están ingresando, es el número de aforo y si se encuentra la señalización respectiva en el área. También para esto tiene que tener un registro, unas actas de lo que es el programa de vigilancia, si se está llevando correctamente para que el empleador pueda revisarlo. Bueno, tenemos como tenemos la implementación de infografías que dentro de la empresa tiene que tener el correcto lavado de manos. Principalmente esto se señalaría en lo que son los servicios higiénicos y también el uso adecuado de las mascarillas antes de entrar a la empresa, así como el adecuado modo de toser y utilizar algún pañuelo si nosotros tenemos o el antebrazo para evitar contaminar a las demás personas que se encuentran dentro de la empresa. Estas infografías tienen que tener buena iluminación, encontrarse en un lugar visible para que lo puedan ver los empleados de la empresa, así como también si entra en alguna ocasión alguna persona ajena a la empresa.
Tienen que estar desde la entrada para poder brindar las recomendaciones respectivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo vamos a prevenir en el trabajo el COVID, ¿no? Para que se evite propagar? Tenemos dos cosas importantes para realizar. Uno que es el plan de contingencias y el protocolo de medidas preventivas. En realidad, bueno, contiene casi la misma información, pero ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las partes que contienen dichos documentos? Tenemos como acciones para prevenir, como le decía, en las empresas del sector público-privado, la elaboración de un plan de contingencias o también un protocolo para evitar la propagación del COVID-19. Esto para que los empleadores aseguren la salud del personal que está trabajando dentro de la empresa, a través de medidas como es el lavado de manos, higiene, minimización de los riesgos en el trabajo, comunicaciones de emergencia y minimizar los contactos. Dentro del contenido que nosotros vamos a tener dentro del plan de contingencias están las medidas educativas y prácticas, la preparación de la organización, forma de mantener el funcionamiento de la empresa, el manejo de residuos sólidos, medidas de sanitización y consultar la información correspondiente en línea. Las medidas educativas y prácticas que se van a desarrollar es el lavado de manos por 20 segundos. Se tiene que realizar correctamente. Hay una guía del MINSA que indica cómo es el lavado respectivo de manos. Se tiene que realizar con agua y jabón. Para eso el empleador tiene que disponer estos elementos para que el personal de la empresa pueda realizarlo. Usar el alcohol en gel o líquido si en caso no hubiera lo que es agua y jabón, pero esta ya viene a ser como una segunda alternativa. Pero lo primordial es el lavado de manos. En caso de toser o, bueno, estornudar, se puede cubrir la nariz o la boca con un pañuelo o con el antebrazo para evitar expulsar las partículas a los demás trabajadores. También se tienen que utilizar utensilios y elementos en forma personal sin compartir, porque también es una forma de contagio. El contacto, si nosotros tenemos, un ejemplo, unas hojas, un lapiceros y nos pide prestado otro compañero y nosotros quizás estamos infectados con el COVID y no nos lavamos las manos, quizás el otro compañero coja los mismos elementos y ya están contaminados, se toca la cara, la nariz, los ojos o la boca y se olvidó de lavarse las manos después de utilizar dichos elementos, también ya es una fuente de contagio. Fomentar el uso de medios audiovisuales para difundir todo el material relacionado con el tema. Se puede difundir a través de videos, afiches, por medio de correo electrónico, WhatsApp, Facebook o redes sociales de la empresa. Evitar contacto con personas con problemas respiratorios. Si hay alguna persona dentro de la empresa que esté con alguna gripe o alguna sintomatología parecida, se debe evitar por completo el acercamiento y también se debe dar aviso al empleador o al encargado para que pueda tomar las acciones correspondientes o avisar a sus familiares para que pueda ser atendido en un centro médico. Utilizar equipo de protección personal, mascarilla, guantes, lentes de protección y overoles desechables, siempre y cuando se coordine con el empleador si cuenta con los recursos necesarios. En todo caso, si no se cuenta con lo que son overoles desechables, el personal llevará su ropa de trabajo y también llevará su ropa para que pueda regresar a casa. Si en este caso también dispone de duchas, también se puede realizar su higiene antes de llegar a casa. Mostrar carteles que promuevan el lavado de manos y otras medidas de protección, como les hablaba en el inicio. Desde la entrada de la empresa tienen que estar estos carteles, esta infografía, para que el personal pueda tener conocimiento de las medidas que va a tomar.
¿no? En todas las áreas también de igual manera tienen que estar bien iluminados estos carteles y visibles. En el baño de igual manera reforzar el lavado de manos. Contar con un personal de seguridad y salud ocupacional si en todo caso la empresa puede contratar. Si es el caso que no se pudiera contratar, siempre se tiene que consultar la información que provee el Estado, que está digital, en forma digital en la página web del gobierno. También una forma de preparar a la organización o a los empleadores es limitar el contacto humano, propiciar lo que es la distancia. Tenemos que evitar los saludos que impliquen el contacto físico. Si es que se pudiera realizar una señalización, ¿no? Acordar con el empleador qué tipo de señalización pueden realizar para un saludo. Quizás no dar la mano, pero pueden hacer un gesto, hola, ¿cómo estás? ¿No? En este caso, que evite el contacto con una persona y siempre manteniendo la distancia de 1 metro. El ingreso restringido de personas a la empresa. Evitar en lo posible el ingreso de personas porque quizás ellas no vengan con la correcta indumentaria y por eso es necesario que se tenga un control, porque quizás esta persona puede estar infectada y entonces si al tenerlo registrado, nosotros vamos a ver si pudo haber algún posible contagio o una propagación en nuestra empresa. Promover reuniones con medios tecnológicos. Se pueden utilizar reuniones audiovisuales, métodos que ahora hoy en día es muy utilizado, al igual que las conferencias, los cursos virtuales. Se puede realizar este tipo de trabajo con el empleador. Promover el trabajo a distancia. Si es que se pudiera, se puede realizar el trabajo remoto. Si es que no se requiere al personal en la oficina, si puede y tiene acceso a los programas o al sistema, lo puede realizar desde su casa. En lo posible, se tiene que dar prioridad a las personas que tengan mayor riesgo. Ellas pueden realizar un trabajo remoto. Las personas que sufren de alguna enfermedad, a los adultos mayores, a las embarazadas y a las mujeres que están en periodo de lactancia. Las personas con comorbilidad es las personas que sufren de asma, de algunas afecciones respiratorias, alguna enfermedad pulmonar o que hayan tenido antecedentes de neumonía. También tenemos limitar el número de personas en charlas y reuniones. Las charlas se pueden programar, pero con un representante por área. El representante ya comunicará a través de redes sociales o a través de documentos personales que les puede llegar de forma digital de qué tratarán las reuniones. Estas reuniones también tienen que tener el distanciamiento posible para evitar la propagación de dicho virus, ¿no? Ahora, hoy en día no se sabe pues quién está con este virus, ya que existen personas que también son asintomáticas. Coordinar las tareas con la finalidad de evitar la aglomeración de personas. También planificar trabajo por turnos. Si es que se puede realizar el trabajo por turnos. Para tener este trabajo se debe realizar un control de cuántas personas dispone una empresa y si se pueden habilitar otros turnos para evitar que todo el personal esté un solo horario, ¿no? Podemos habilitar un horario de turno mañana, un horario de turno tarde y así compartir el personal para que no se aglomeren en las horas. También se puede aumentar el turno de almuerzo, porque por ejemplo, tenemos que todos los empleadores salen a almorzar a las 12 o tienen un lugar de almuerzo que es específicamente a las 12 y todos van a estar en un solo punto reunido. Entonces, se tiene que dar las facilidades al empleador, tiene que dar facilidades el empleador al personal para que pueda tener otro turno de almuerzo y no generar una aglomeración al momento de realizar esta acción, ¿no? ¿Qué hacer si se detecta en la empresa un caso sospechoso de COVID, ¿no? O un caso de COVID? Antes de ingresar a la empresa,
se tiene que tomar la temperatura a los trabajadores. Si el trabajador tiene más de 38 grados, ese trabajador se enviará inmediatamente a su casa o a un centro de salud más cercano para que pueda ser atendido. Porque no puede entrar una persona que tenga una temperatura mayor porque ya está presentando un síntoma posible de COVID. Y si en este caso se detecta, se debe informar a la jefatura o al jefe inmediato o encargado de la empresa para que pueda tomar las acciones inmediatas. Si hay un trabajador que estuvo en una área trabajando y presentó los síntomas luego, pero ya esta enfermedad la tenía anteriormente, se debe desinfectar las áreas. Se debe fumigar, utilizar lo que es la mezcla de lejía con agua para poder eliminar lo que es de esta forma la propagación del COVID. En caso de confirmación de COVID, como les hablaba, se tiene que comunicar a lo que es el centro de emergencias. En este caso tenemos en Lambayeque, tenemos los números que nos ha propiciado lo que es la gerencia de salud. En sus departamentos o distritos o provincias donde ustedes se encuentren, también tienen algún número para que puedan contactarse y el empleador realizar el informe respectivo de la persona que estuvo y con cuántos estuvo trabajando alrededor para saber si alguno de ellos ha contraído esta enfermedad. ¿Cómo mantener el funcionamiento en la empresa? Tenemos que llegar a un acuerdo con los proveedores. Los proveedores para ver en qué tiempo van a proveer a la empresa de los materiales necesarios para que puedan realizar su trabajo. Tenemos que tener un stock para evitar que los proveedores estén llegando a cada momento, porque también esa es una fuente de contagio, ya que pueden llegar en carros. Si tenemos materiales o productos que necesitamos, las cajas también tienen que ser desinfectadas antes de ingresar a la empresa. El mismo personal que va a repartir los materiales también puede llevar esta enfermedad, ¿no? Y así se propaga, es una cadena. Coordinar el financiamiento económico. Se tiene que coordinar a las empresas que, bueno, estamos pasando por un estado de emergencia y que quizás nuestra empresa antes tenía una productividad muy alta y ahora no sabemos cuál es la productividad ni el acojo que vamos a tener durante esta etapa, ya que cierta cantidad de personas pueden consumir o no el producto, ya que no están recibiendo un pago y quizás nuestra producción baje, ya que no tenemos el mismo número de público que antes teníamos en la empresa. Por eso se debe coordinar un posible tiempo en que se pueda pagar lo que se está consumiendo. Tenemos la forma de mantener el funcionamiento de la empresa. Se debe llegar a un acuerdo con los proveedores. Para ello tenemos que ver qué días van a ingresar los proveedores a la empresa, al igual que los carros a dejar el material y también los trabajadores que vienen para proveernos de algún producto. Si en este caso no se coordina, tenemos que tener también un stock necesario, antes que me olvide eso, porque si no se coordinara, vamos a estar que cada momento va a llegar el proveedor va a venir en su carro, va a traer cajas, va a traer materiales y va a ingresar personal ajeno a la empresa. Y esa es una fuente también de contaminación y propagación del COVID. Tenemos también que coordinar el financiamiento económico, ya que en esta etapa de emergencia todas las personas no están ganando un dinero suficiente para poder consumir a la empresa. Entonces tenemos que coordinar con el proveedor un tiempo prudente en el que se va a pagar, ¿no?, por su servicio. O si también se puede financiar un porcentaje y luego se puede financiar la mitad correspondiente. Evitar exponer al personal con enfermedades preexistentes. Como les estaba diciendo, personas con comorbilidades no pueden asistir porque ellos son más vulnerables a contraer el COVID. Si encontramos una persona asmática, una persona que ya tenía enfermedades pulmonares o que haya tenido neumonía anteriormente, ellos son personas que están predispuestas a contraer más rápido el COVID.
Tenemos que mantener un registro de ausencias por el área de la empresa. Si en este caso nosotros contamos con este registro, vamos a darle un seguimiento para ver qué personas han estado faltando y averiguar a sus familiares qué es lo que pasa. De repente presentan alguna sintomatología y no se han podido comunicar a tiempo. Tener un espacio de comunicación. Eso sí, el empleador tiene que ser muy comunicativo, ya que en esta etapa de emergencia, el trabajador tiene miedo para asistir a su empleo, a su centro de trabajo. Entonces, el empleador tiene que ser muy flexible para poder mantener a su personal. Y si no es necesario que se encuentre en la empresa, darle tareas para que pueda llevarlas a casa. Promover la entrega a domicilio de bienes y servicios. Si en este caso hay empresas que se dedican a lo que son esa venta de bienes o servicios, se pueden realizar el servicio por delivery, ¿no? Siempre y cuando teniendo las precauciones del caso, vamos a utilizar mascarilla, guantes, lentes de protección personal, también desinfectante, porque si recibimos el pago de una persona ajena, de un consumidor, entonces tendríamos que desinfectarlo de inmediatamente, ¿no? Y tener un lugar donde guardar ese dinero. Consultar la información disponible en línea. Existe información en las plataformas virtuales del Estado peruano donde brindan lo que son las guías para diferentes sectores económicos. Por eso es que es necesario siempre revisar lo que son las plataformas virtuales, ya que se encuentran para el sector producción. Ahorita que están con los restaurantes han lanzado un protocolo cómo poder trabajar, en este caso en restaurantes, porque se va a realizar el servicio por delivery. También encontramos protocolos para lo que es el MINSA, los doctores, los técnicos, las enfermeras, cómo van a trabajar durante esta etapa. Hay diferente información que se encuentra en los portales del Estado peruano. Siempre tienen que estar pendientes porque se está actualizando diariamente. Tenemos medidas de sanitización. Estas medidas se tienen que realizar en todos los espacios de la empresa. Se tienen que mantener limpios todos los ambientes y los objetos. Si contamos con un huellero digital, se tiene que desinfectar. Cuando ingresa el trabajador, inmediatamente ese huellero se tiene que desinfectar. Al igual que los interruptores, los pasamanos, las puertas, las manijas de las puertas, los baños, los escritorios y entre otros. Es recomendable que se realice esta limpieza el personal encargado con guantes de látex o de vinilo y que se encargue de lavarlos al momento que termine de realizar la desinfección, antes de retirárselos. También así como mantener ventilados los ambientes. Es fundamental que esté circulando el aire. Esto para evitar que el ambiente también genere calor y se propague más rápido el COVID, ¿no? Por una persona o alguien estornudó por ahí, este virus pues se va a quedar en ese ambiente. En este caso, si nosotros encontramos un ambiente ventilado, es posible minimizar el riesgo de contagiarnos de COVID. También disponer de agua y jabón para el lavado de manos del personal que realiza la limpieza y también alcohol desinfectante que tenga el 70% de desinfección. El contenido de un protocolo para la gestión del COVID en el trabajo. Bueno, vienen a ser parecidas a lo que les estaba hablando. Tenemos que tener el objetivo de la guía, que el objetivo de la guía nos vamos a enfocar en lo que nosotros vamos a lograr con este protocolo para evitar que se propague lo que es el COVID. También debemos de definir los síntomas de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Para poder informarlo al trabajador. Los medios de contagio y de propagación, que es como una cadena. Por ejemplo, yo estoy con COVID, pero no tengo los síntomas, no presento tampoco ni en ningún caso me enteré que estaba enferma por COVID. Estornudé, me cogí la nariz, me cogí la boca y presto un lapicero, un libro o toco de casualidad alguna manija de la puerta, pero ya están las partículas de lo que es el virus en mis manos y no me desinfecté. Entonces, viene otra persona que está sana y que es vulnerable
y coja el mismo objeto, entonces ya se está transmitiendo lo que es el COVID, ¿no? Y nosotros realizamos esa cadena. ¿Y cómo cortarle esa cadena? Nosotros tenemos que lavarnos las manos. Al cortar las manos prácticamente estamos rompiendo esa cadena de desinfección. Tenemos que tener una lista de quiénes son los involucrados. Todo el personal de la empresa vienen a ser los involucrados, al igual de que con qué centro de salud vamos a trabajar. Responsabilidades del empleador. El empleador va a establecer qué tipo de responsabilidades tiene con su trabajador. Por eso debe de definir bien cuáles son sus procedimientos a realizar en la empresa durante esta etapa de COVID. Igual que los trabajadores también tienen responsabilidades, porque a pesar de que el empleador les puede brindar todo y ellos quizás no pongan en práctica todo lo que se les dice, entonces ya viene a ser una falta grave del trabajador, porque sabiendo de lo que es la gravedad del virus, no se lava las manos, no utiliza alcohol y come con las manos sucias, entonces ya viene a ser problema del trabajador. Tenemos las medidas generales para la prevención. Este se va a dar en unas medidas generales como es el lavado de manos, el metro de distancia, también estornudar con el antebrazo, taparse con un pañuelo, usar mascarilla, usar lentes de protección, ¿no? Y las medidas específicas por proceso productivo. En este caso, si dentro del área están procesando lo que es arroz, café, ¿no? Y se tiene que contar con los procesos. ¿Qué material se va a utilizar para cada proceso? Al igual qué tipo de indumentaria, qué equipo de protección personal, porque hay equipos de protección personal. Si nosotros vamos a cocina o producción que necesite calor, entonces los equipos de protección no son iguales, no van a resistir. Entonces ver la guía de los equipos de protección personal y para qué tipo de actividad económica vamos a utilizarlos. Las medidas de bioseguridad en el trabajo. Como les decía, los guantes, las mascarillas son indispensables, los lentes son medidas de bioseguridad. También en la ropa que vamos a llevar. Si la empresa no nos provee de overoles, llevar otra ropa para poder cambiarnos y regresar a casa. Lineamientos de actuación ante sospecha de COVID. ¿Qué va a hacer el empleador? Va a separar al trabajador, va a desinfectar el área donde estuvo trabajando, va a llamar a un centro asistencial, a los números que corresponden del Ministerio de Salud. También va a informar a los trabajadores de quienes estuvieron alrededor de él durante ese tiempo, ¿no? Para que le hagan la muestra respectiva y poder saber si ellos también han contraído lo que es el virus. Las medidas para la circulación del personal hacia el trabajo. También el personal, cómo va a desplazarse de su casa al trabajo. Si es que se cuenta o no con la movilidad para poder asistir al centro de trabajo. Quizás hay un cierre de distritos y quizás vive el trabajador de uno u otro distrito o los lugares no son muy cercanos, ¿por qué medio se va a trabajar, no? En este caso, si va con una bicicleta, también se tiene que tener un espacio, un acondicionamiento para ellas, porque ya antes quizás en la empresa no había un espacio, pero ahora tendrá que implementarlo, porque es una movilidad necesaria ya para el trabajador. Restricción de tránsito y operación. En este caso, restricción en la empresa a las personas ajenas, al igual que los empleadores. Los empleadores que no se aglomeren en un solo punto, ¿no? Evitar el tipo de pase a las personas ajenas, en este caso, si es alguna visita o si son algunos proveedores, tenerlos por tiempos limitados. Bueno, este ha sido el tema por el día de hoy de cómo prevenirlos. Básicamente ya es un tema que se ha venido tratando con tiempo durante todo este estado de emergencia y nosotros hemos querido dar a conocer cuál es el tipo de prevención del trabajo ante el COVID. Esto les va a ayudar para que ustedes tengan conocimiento y puedan ayudar a prevenirlo y romper esa cadena de contagio, ya que si ustedes aplican y practican las medidas para evitar este tipo de contagio, nosotros vamos a poder evitar lo que es la propagación del COVID.
Bueno, espero que les haya servido este tema, ya que es necesario estar informados para poder prevenir el COVID, y más si es en nuestro centro de trabajo, porque quizás algunos de nosotros tenemos miedo ir a laborar y por eso es necesario protegerse y proteger también a los nuestros en casa, y que si nosotros evitamos propagar el COVID, también estamos protegiendo a nuestra familia y evitando la cadena que siga circulando, ¿no? Y que siga incrementando. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Agradecer al ingeniero Jorge Luis Chuzón y quienes habla Lourdes Chunga. Les agradecemos por haberse inscrito y por estar atentos en el curso, por estar visualizándonos en sus pantallas en su casa, ya que es un tema fundamental. Mi agradecimiento en especial, quienes habla es la ingeniera Lourdes Chunga Campos, y también reciban el agradecimiento del ingeniero Jorge Luis Chuzón Jiménez. Somos la empresa 360 Ambiental Consultores. Nosotros nos dedicamos a lo que es elaboración de estudios ambientales, planes de manejo ambiental, programa de manejo de residuos sólidos, planes de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, muchas gracias y espero que puedan invitar a más personas a que se puedan inscribir en nuestra página y también a ver los cursos que se van a dictar, ¿no? Ya tendremos más novedades para ustedes en este mes. Muchas gracias.